Excelente. Listo, ya está. Entonces, la siguiente estructura es la cromatina, que dice, la cromatina es una red de gránulos y cadenas que forman los cromosomas. Entonces, el ADN está formado por algo llamado cromosomas, y estos cromosomas están constituidos por la cromatina. Entonces, más adelante veremos esta parte, cómo es que se forma el ADN, ¿no? Y algo muy importante del ADN justamente son los cromosomas. Muy bien. También, ¿qué encontramos en la célula eucarionte? Encontramos el retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué me sirve este retículo endoplásmico rugoso? Pues dice, relacionado con la síntesis de proteínas. Esta estructura celular lo que me ayuda es a desarrollar todo el ADN de mi célula, a través de un proceso que se llama síntesis de proteínas. Es algo un poco complejo. Ahorita no nos interesa entender cómo se lleva a cabo esa síntesis, pero sí es importante que ustedes entiendan que cómo se forma el ADN. Pues se forma a través de algo llamado la síntesis de proteínas. ¿Y dónde se forma esa síntesis de proteínas? A través del retículo endoplásmico rugoso. ¿Ok? Bien, entonces encontramos otra estructura llamada ribosomas, que dice, encargada de sintetizar las proteínas necesarias para las células. Entonces los ribosomas son otra estructura celular que se encuentra dentro de mi célula eucariota, que también me va a ayudar a llevar a cabo la síntesis de proteínas. ¿Ok? Es decir, las ribosomas los podríamos encontrar dentro de los retículos endoplásmicos rugosos. Entonces, en conjunto, estas dos estructuras me ayudan a formar, ¿qué? Me ayudan a formar el ADN. Bien, siguiente estructura, que es la mitocondria, que dice, está relacionada con la producción de energía. La mitocondria es una estructura celular sumamente importante para las células eucariontes. ¿Por qué? Porque a través de las mitocondrias, estas llevan a cabo su producción de energía. Es decir, llevan a cabo la mayor parte de su metabolismo. Y más adelante diremos qué es el metabolismo. Pero el metabolismo, ¿qué le va a permitir a la célula? Le va a permitir llevar a cabo todas sus funciones biológicas, como respirar, alimentarse, producir energía, etc. Entonces nosotros, no sé si ustedes han escuchado algo llamado el metabolismo, ¿no? Todos nosotros humanos tenemos un metabolismo, ¿no? ¿Y ustedes qué han escuchado del metabolismo? Si yo les preguntara. Si yo les preguntara, ¿qué creen que sea ustedes o qué creen que sea el metabolismo? ¿O para qué creen que sirva? O porque muchos dicen, es que mi metabolismo es rápido o mi metabolismo es lento. Sí, pero ¿por qué? ¿O qué es el metabolismo? ¿Alguien de ustedes sabe? No. ¿No? Bueno, no se preocupen, eso lo detallaremos más adelante. Pero es bien importante, ¿por qué? Porque el metabolismo de las células se lleva a cabo en las mitocondrias. ¿Ok? Y vean, les quiero enseñar un poco sobre cómo se ve una mitocondria en una célula. Estos links que encuentran aquí abajo, digo, los van a tener en su presentación, vamos a poder observar cómo son algunas estructuras celulares de la célula eucariota. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a ver cómo es que se ve una mitocondria, ¿no? Podríamos ver cada una de las estructuras, pero nos tardaríamos un poquito. Entonces, vean, me gustaría que vieran cómo es que se ven las mitocondrias. Entonces, denme un segundo, vean, aquí tenemos a nuestra célula y aquí tenemos a nuestras mitocondrias. Entonces, vamos a esperar a que cargue rápidamente. Ok, listo. Bueno, está cargando. Vean, esta más o menos es la forma de una mitocondria. Si se dan cuenta, es, digamos, toda una membrana, ¿no? Donde dentro de ella tiene, digamos, estas crestas que parecen así como onduladas. Pues dentro de estas crestas onduladas es donde se lleva a cabo, ¿qué? La producción de ADN y la mayor parte del metabolismo de la célula. Entonces vean, esto es una imagen muy muy acercada a cómo es que nosotros observaríamos una mitocondria en una célula, ¿ok? Entonces estos son diseños 3D y son generados a partir de computador, ¿no? Y ya de acuerdo a lo que hemos visto, ¿ustedes qué programas creen que se utilizarían para desarrollar estas estructuras? Como por ejemplo el que estamos viendo en clase de robótica, ¿no? ¿No? Donde en la Sí. clase. Entonces, vean, en ese tipo de programas nosotros podemos crear todos estos diseños. Porque si nosotros lo podemos observar a través de un microscopio,
¿Ok? Yo le podría tomar una foto a través de mi microscopio y digo, ok, ahora voy a desarrollar esta foto en algo muy real o algo que pueda ver de mejor manera. Entonces utilizo este tipo de programas, que por ejemplo con el que estamos utilizando en robótica, ¿para qué? Para poder desarrollar esas estructuras y que podamos verlas de esta manera, ¿ok? Entonces vean, esto es un ejemplo de una mitocondria. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces, repito, ¿para qué sirve la mitocondria? La mitocondria está muy relacionada con la producción de energía, es decir, está muy relacionada sobre cómo se lleva a cabo el metabolismo de esa célula. Ajá. Porque recuerden, también una célula es un ser vivo. Ajá. Entonces, al ser un ser vivo, ¿qué funciones vitales realiza? Pues realiza la respiración, realiza su reproducción, también su alimentación y la interacción con algo más. Ajá, es decir, todas las células tienen interacción con otras células. ¿Por qué? Porque nosotros somos organismos, ¿qué? ¿Unicelulares o pluricelulares? Nosotros humanos, ¿qué somos? Pluricelulares. Pluricelulares, correcto. Ajá. Entonces, con mayor razón o con justa razón, nuestras células van a estar interaccionando con muchas más, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Otra estructura que nosotros encontramos en la célula eucariota es el retículo endoplásmico liso, ¿no? Si se dan cuenta hay dos retículos endoplásmicos, uno rugoso y otro liso. ¿Pero para qué me sirve el liso? El liso me sirve para la síntesis de lípidos. Es decir, es otra producción de otro macrocomponente como son los lípidos. A comparación del retículo endoplásmico rugoso, aquí se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Pues en el endoplásmico liso se lleva a cabo la síntesis de lípidos. ¿Ok? Más adelante veremos qué es una proteína, qué es un lípido. Ajá. Pero son macronutrientes que se necesitan ¿para qué? Para llevar a cabo la vida. ¿Ok? Muy bien. La siguiente estructura es el citoesqueleto, que dice, proporciona estabilidad a la célula y la organización del citoplasma. El citoesqueleto, digamos, es como si fueran los huesos de la célula. Es decir, el citoesqueleto le va a dar la forma a la célula y además le va a dar organización. ¿Por qué? Porque de acuerdo a dónde se encuentra alguna de las estructuras celulares, es dependiendo de dónde la haya puesto el citoesqueleto o cómo esté acomodado el citoesqueleto. Y repito, ¿qué es el citoesqueleto? Es básicamente los huesitos de la célula. Digo, la célula no tiene huesos, pero se le llama citoesqueleto porque le proporciona estabilidad y organización a la célula. Así como a nosotros nuestro esqueleto nos proporciona estabilidad, es decir, que no estemos todos caídos, ¿no? Porque si no tuviéramos huesos, ¿qué pasaría? Tendríamos brazos todos guangos, tendríamos una columna toda, pero no, ni tendríamos columna, tendríamos una espalda muy guanga, unas piernas muy guangas, ¿no? Entonces, para ello necesitamos algo que nos soporte, es decir, un esqueleto. Bueno, pues al igual que nosotros tenemos un esqueleto, nuestras células también tienen uno. Y no quiere decir que tengan huesos, no, sino que nada más es una estructura que le confiere estabilidad y organización a la célula. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vean, se los voy a enseñar para que digan, es que sí será sí será un esqueleto o no. Miren, se los voy a enseñar para que si tienen la duda, para que salgan de la duda. Vamos a verla. No, pues aquí podemos verla. Si lo ponemos para atrás, podemos verla. Denme un segundo. No podemos verla. Bueno, vamos a pegar esto. Pegamos el link y vamos a verla. Para que ustedes vean cómo es que es el citoesqueleto de una célula. Ajá. Porque repito, no necesariamente el citoesqueleto debe ser un esqueleto. Ajá. Entonces vean, vamos a ponerlo aquí y vamos a verlo. Para que ustedes puedan ver cómo es que se ve el citoesqueleto de una célula. Denme un segundo, está cargando. Un segundo, please. Un segundo. Vean, esto es el citoesqueleto de una célula. Ajá. Es decir, aquí encontramos las paredes celulares y por dentro encontramos esa estructura. Y se dan cuenta, esos como pelos blancos o esas como cosas blancas, es el citoesqueleto. Ajá. Es decir, este citoesqueleto le va a permitir a la célula sostenerse y además le va a permitir tener una forma. Ajá. Entonces, tiene una función muy similar a la que nosotros tendríamos en ¿dónde? En nuestro esqueleto,
¿no? ¿Por qué? Porque nuestro esqueleto, nuestros huesos, lo que hacen es conferirnos estabilidad y conferirnos estructura. Entonces, así como a nosotros, las células también tienen un citoesqueleto que les ayuda a tener estructura y que los ayuda a las células poder sostenerlas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a regresarnos. Entonces la siguiente estructura es la membrana citoplasmática, que dice regula el paso de sustancias. Así como lo habíamos visto en la célula procarionte, también la célula eucarionte tiene una membrana citoplasmática. Ajá. Es decir, en todas las células, no importa que sean células procariontes o células eucariontes, van a sacar y meter agua o diferente tipo de sustancias químicas. Entonces, así como en la célula procarionte, las células eucariontes también tienen una estructura llamada membrana citoplasmática que va a permitir justamente el paso de esas sustancias. ¿Ok? Bien. La siguiente estructura es el aparato de Golgi. ¿Qué es el aparato de Golgi? Y esto es una estructura bien famosa que dice, recibe proteínas y lípidos que han sido construidos en el retículo endoplásmico y los prepara para ser expulsados de la célula. El aparato de Golgi tiene una función parecida a un estómago. Es como si a través del aparato de Golgi la célula pudiera comer y pudiera desechar sus alimentos. Es decir, cuando la célula está comiendo, está alimentándose, ¿cómo va a través de qué estructura va a alimentarse? Pues a través del aparato de Golgi. Ajá. Y cuando la célula ya se alimentó, obviamente tiene también desechos, ¿no? Así como nosotros comemos, hacemos una digestión, nuestro sistema digestivo funciona para absorber los nutrientes y posteriormente lo que no nos sirve, pues lo expulsamos, ¿no? A través del baño, ya sea a través de la pipí o de la popó. Pues también hace lo mismo la célula a través del aparato de Golgi. La célula va a alimentarse y una vez que se alimenta va a sacar todo lo que no necesita. Entonces también la célula hace esa función. ¿A través de dónde? Del aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces es interesante, ¿no creen? Entonces, bien, la siguiente estructura es el citoplasma, que dice, se encuentran suspendidos los diversos organelos y estructuras celulares. Si ustedes recuerdan, el citoplasma en una célula procarionte era todo lo que estaba dentro de dónde? De la célula. Es decir, era mayormente agua. Y dentro de esa agua nosotros podríamos encontrar todas las estructuras celulares. Pasa lo mismo con qué? Pasa lo mismo con la célula eucarionte. Todo lo que esté en amarillo sería el citoplasma. Digamos, ese es el líquido que va a contener a todos los organelos de la célula. Ajá. Y que me van a permitir que estén bien distribuidos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Ok. ¿Qué más? También encontramos al centrosoma, que dice es el responsable del desplazamiento de los cromosomas durante la división celular. El centrosoma es esta estructura de aquí, que me va a permitir que se lleve a cabo la división celular. ¿Ok? Recuerden que también todas las células se reproducen. ¿Y cómo se reproducen estas células? Se reproducen a través de diferentes procesos y uno de ellos es la división celular. ¿Ok? Entonces, vean, mi intención no es que se aprendan la función de todas las estructuras, no, sino que ustedes vean que al igual que nosotros tenemos órganos, también las células tienen órganos, pero no se les llaman órganos, se les llaman ¿cómo? Se les llaman organelos. Y cada uno de estos organelos tiene una función muy específica. ¿Para qué? Para que trabaje de manera correcta la célula. Ajá. Así como la célula procarionte tiene sus funciones, la célula eucarionte también tiene sus funciones. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, duda, queja, sugerencia, algo. Profe, ¿cómo se ven todas esas estructuras que están dentro de las células? ¿Cómo se ven? Pues hay diferentes procesos, ¿no? Nosotros ya vimos que tenemos una herramienta o un instrumento que nos ayuda a verlos, los cuales son los microscopios. Ajá. Entonces nosotros a través de diferentes técnicas de microscopía, que ya vimos algunas, como es el campo claro, el campo oscuro, la fluorescencia,
ay, se me fue el nombre, ay, ¿cómo se llaman? Los microscopios electrónicos y todo eso, pues a través de diferentes, o a través de todas esas técnicas, nosotros podríamos ver cómo está estructurada una célula. Ajá. Entonces vean la importancia de que nosotros sepamos trabajar con un microscopio. ¿Por qué? Porque a través del microscopio nosotros podemos ver todo esto. Ajá. Y no crean que esto salió de la mente de alguien, no, sino que primero se vio a través de un microscopio y se fueron tomando fotografías. Ujú. O a través del microscopio alguien lo iba dibujando. Entonces, hoy en día, a través de los microscopios podemos tomar esas fotografías y podemos hacer diagramas sumamente cercanos a lo que nosotros podemos ver en una célula. Ajá. Entonces, así es como podemos ver todas estas estructuras. Por eso, sabemos qué es lo que tiene una célula, porque a partir del microscopio o a través del microscopio, nosotros podemos ver todas estas estructuras. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces repito, mi intención no es que se aprendan la función de cada una de las estructuras, no, sino que la intención es que ustedes también conozcan que así como nosotros tenemos órganos, también las células tienen órganos llamados organelos y que cada uno de estos cumple una función. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Ok? Bien, ahora, ustedes se preguntarán, o bueno, no sé si se lo preguntaron, pero si no, yo les hago la pregunta. Nosotros tenemos células eucariontes, ¿no? Nosotros animales. Pero también las células vegetales tienen, perdón, también las plantas, los vegetales, todos ellos también tienen células eucariontes. Ajá. Entonces, aquí viene una pregunta que es, ¿ustedes creen que nuestras células de animales son las mismas que las células, por ejemplo, de un árbol? ¿Creen que sean iguales? No. Pues hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Porque ambas son células eucariontes. Pero hasta cierto punto no. ¿Por qué? Porque las células animales y las células vegetales, no importa que sean iguales, llevan a cabo procesos totalmente diferentes. Ajá. O llevan funciones totalmente diferentes. O también tienen algunas estructuras dentro de ellas que también las hacen diferentes. Por ejemplo, las células animales tienen estructuras como los lisosomas, los cilios, los flagelos y los centriolos. Estas estructuras son estructuras únicamente pertenecientes a células animales, es decir, no las vamos a poder encontrar en células vegetales. Ujú. Así también las células vegetales tienen estructuras que no las vamos a encontrar en células animales, como por ejemplo vacuolas y los cloroplastos. Más adelante veremos para qué sirven estos, pero ya más o menos se les he mencionado para qué sirven los cloroplastos. Los cloroplastos permiten llevar a cabo la fotosíntesis a las células vegetales. Ajá. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros, animales, tenemos dentro de nuestras células cloroplastos? ¿Creen que nosotros tenemos cloroplastos? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos fotosíntesis, ¿no? Si hiciéramos fotosíntesis estaría de lujo. ¿Por qué? Porque nos ahorraríamos el preparar nuestros alimentos en la cocina, ¿no? Recuerden que la fotosíntesis es un proceso de alimentación ¿para quién? Para la célula. Ujú. En específico para la planta o para el vegetal. Y más adelante detallaremos cómo se lleva a cabo esa fotosíntesis. Ajá. Pero en primera instancia, una diferencia que podemos encontrar entre las células animales y las células vegetales es que las células vegetales llevan a cabo la fotosíntesis y las células animales no pueden llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces vean, a pesar de que nosotros animales y que las plantas tienen el mismo tipo de célula, es decir, células eucariontes, las células tienen algunas diferencias que las hacen únicas. Ajá. Como por ejemplo, las células vegetales, al contener cloroplastos, pueden llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Excelente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok.
Entonces vamos a continuar y ya con lo siguiente vamos a terminar. Bien. Entonces, todas las células, no importa de qué sean, si de bacterias que sean procariontes o de animales y vegetales que sean eucariontes, todas las células llevan a cabo muchas funciones, como por ejemplo respiran, se reproducen, se alimentan, etc. Ujú. Muchas de esas funciones que llevan a cabo las células se llevan a cabo debido al metabolismo. Es decir, todas las células llevan a cabo un proceso llamado metabolismo. Este metabolismo les va a permitir llevar a cabo todas sus funciones vitales, como por ejemplo respirar, alimentarse o reproducirse. ¿Ok? Entonces va de nuevo. Todas las células, no importa que sean procariontes o eucariontes, llevan a cabo funciones vitales. Por eso son seres vivos. Ajá. ¿Qué funciones vitales llevan a cabo todas las células? Respiran, se alimentan y se reproducen. Pero, ¿de dónde viene la respiración? ¿De dónde viene la alimentación? ¿Y de dónde viene esa reproducción? Viene de otro proceso llamado metabolismo. Ajá. Y vamos a ir viendo qué es el metabolismo. Y vean, vamos a ir leyendo y vamos explicando. Dice, muchos de los procesos energéticos que involucran el bienestar humano se llevan a cabo por la transformación de energía para obtener un producto o un beneficio. Ajá. Entonces vean, el metabolismo ¿cómo funciona? Pues funciona de la siguiente manera. Ustedes saben, y voy a poner una analogía, ¿ustedes saben cómo llega la luz a sus casas? Repito, ¿ustedes saben cómo llega la luz a sus casas? Más o menos, ¿Cómo llega? pues de unas centrales grandes, Ajá. cables. Ok. ¿Y saben qué función tienen esas centrales? Es decir, ¿cómo esas centrales producen su electricidad? ¿Cómo la producen? No lo sé. Bueno, pues hay diferentes formas, unas muy buenas y otras no tan buenas, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Mucha de la energía que, por ejemplo, en países muy desarrollados, mucha de la energía que ellos crean viene a partir de presas. Es decir, ellos lo que hacen es correr mucha agua. Corren agua así, como si fueran ríos. Ellos corren agua en ríos a altas velocidades. Ujú. Entonces, esta velocidad que genera el agua esta velocidad que va a tener el agua va a generar energía. Esa energía es captada de alguna manera. Es algo un poco complejo. No vamos a enfatizar en cómo captan esa energía. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se produce energía. Entonces va de nuevo. Grandes países desarrollados, ¿cómo captan su energía? Pues lo que hacen es correr grandes cantidades de agua y la velocidad que lleva esa agua produce energía. Entonces, estas centrales eléctricas captan esa energía y la distribuyen. Ajá. ¿Para qué la distribuyen? Pues para que nosotros podamos prender nuestra computadora, para que nosotros podamos prender la televisión, para que sirva nuestro refrigerador, para poder cargar nuestro teléfono, etc. Ajá. Entonces, vean, pasa lo mismo con el metabolismo. ¿El metabolismo qué es? El metabolismo es esa central de energía. Es decir, va a captar la energía de algún lado y el metabolismo lo que va a hacer es distribuirlo a lo que se necesita. Ajá. Por ejemplo, una vez que el metabolismo capta esa energía, esa energía o una parte de esa energía se va ¿a dónde? Se va a la respiración. Otra parte se va a la transformación de energía del alimento. Otra parte se va a la reproducción y así a diferentes procesos que lleva a cabo la célula. Ujú. Entonces vean qué interesante. Nosotros tenemos, ahora sí que dentro de nosotros, tenemos una pequeña central de energía. Ujú. Que lo trabajan las células. Ajá. Y esa central de energía, ¿cómo se llama? Esa central de energía se llama metabolismo, que va a captar toda la energía que nosotros necesitamos
para distribuirla a todos nuestros procesos vitales, como lo son la respiración, la alimentación y la reproducción. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok, sí lo captaron más o menos. sí. Ok, les va a ir quedando más claro. Entonces, vamos a terminar con esto, que dice, estos procesos no son tan eficientes como los procesos energéticos que realiza la célula, a través de las reacciones químicas que involucran su conversión para ser almacenada y realizar sus funciones biológicas, ¿no? Y más o menos este párrafo explica la analogía que les acabo de hacer. Cómo es que las grandes industrias nos traen electricidad y cómo es que nosotros funcionamos. ¿Por qué tenemos energía todo el día? ¿Por qué nos podemos levantar? ¿Por qué podemos caminar? ¿Por qué podemos estudiar? ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos movernos? Ah, pues porque dentro de nosotros, a través de nuestras células, tenemos una central de energía llamada metabolismo, que repito, capta la energía de alguna manera y esa energía la distribuye a lo largo de todos nuestros procesos vitales, como lo son respiración, alimentación y reproducción. ¿Ok? Entonces vean, aquí yo les hago unas preguntas. ¿Y te has preguntado cómo obtenemos la energía de los alimentos? Siguiente pregunta. ¿Todos los alimentos proporcionan la misma cantidad y tipo de energía? Siguiente pregunta. ¿La energía que proporcionan los alimentos es la misma que permite realizar la enorme variedad de funciones celulares? Y siguiente. ¿Las plantas también requieren energía? Y les doy un pequeño spoiler, y ustedes ya lo saben desde muchos años atrás. ¿Qué nos permite a nosotros obtener energía? ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos... El metabolismo Sí, necesitamos el metabolismo, pero el metabolismo, ¿de dónde obtiene esa energía? Que necesita para de los distribuir de alimentos. los alimentos, correcto. Es sumamente importante que nosotros comamos de manera correcta. ¿Por qué? Porque a partir de los alimentos, nuestro metabolismo va a succionar esa energía de los alimentos. Y esa energía la va a distribuir a través de todos los procesos que nosotros llevemos a cabo, como caminar, correr, hablar, respirar, reproducirnos, etc. Nuestro cuerpo lleva a cabo una infinidad de procesos, no solamente unos, no, lleva muchos procesos. Ajá. Y no es que nuestro cuerpo los lleve a cabo, no, sino quién los lleva a cabo por nosotros, nuestras células. Y nuestras células, recuerden que nosotros estamos formados de células. Y si nuestras células no tienen la energía necesaria y si nuestro metabolismo no funciona de manera correcta, pues ¿de dónde vamos a obtener toda esa energía? Para hablar, para tomar nuestras clases, para hacer ejercicio, para poder respirar. Porque cuando nosotros respiramos, también tenemos un gasto de energía. También necesitamos energía. Ajá. Entonces vean la importancia del metabolismo, que el metabolismo va a succionar esa energía de los alimentos, la va a transformar de alguna manera esa energía del metabolismo y la va a distribuir a donde se necesite. Ajá. Entonces, si las células no llevaran a cabo o no tuvieran metabolismo, pues no podría ser una célula viva. ¿Por qué? Porque no podría respirar, no podría alimentarse y no podría reproducirse. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?